Una vez más, muchas gracias por la sintonía, por estar con nosotros en el día de hoy, viendo este tema tan interesante que, como pudieron ver en el video, vamos a estar hablando sobre lo que es la telepatía y después más adelante vamos a estar hablando de lo que es la reencarnación y muchas veces hemos tenido en los cuales la gente dice que han tenido experiencias del más allá y han tenido experiencias junto al punto de la muerte, y estas dos van a ser los temas que vamos a estar hablando en el día de hoy. Por supuesto, no queríamos seguir sin antes dar las gracias al doctor Patrick Cordero por darnos este espacio y dejarnos hablar sobre estos temas que son tan significantes para lo que es las personas allá afuera que están interesadas en saber un poquitico más de lo que está pasando en un mundo que quizás no tengamos muchos conocimientos de él. Quería presentarles a los panelistas que tenemos el día de hoy, un panelista estelar. Tenemos a la psíquica Aura Sanchinelli. Muchas gracias por estar en el día de hoy con nosotros. Gracias. Tenemos al hipnoterapeuta y sanador holístico Mario Marín. Muchas gracias por estar en el día de hoy con nosotros. Tenemos al neurofisiólogo y parapsicólogo doctor Roberto Orozco. Gracias por estar en el día de hoy con nosotros, doctor. Y profesor de psicología y psicoterapeuta, el doctor Sergio Llanes. Muchas gracias por estar en el día de hoy con nosotros. Y como lo venía diciendo, el tema de hoy es un tema un poquito complicado, pero a la misma vez durante muchos estudios hemos estado viendo que poco a poco se está abriendo más este campo y la gente está abriendo un poquitico más la mente sobre el hecho de que hay fuerzas allá afuera que no tenemos mucho conocimiento. Y quería empezar por el doctor Sergio Llanes, que es uno de los eruditos en este tema. Doctor Llanes, ¿me podría explicar un poquitico más lo que es la telepatía? Y como estábamos viendo en el video previamente, estaban diciendo que hay telepatía que es activa y telepatía que no es activa, o sea, que la persona lo está haciendo sin ellos darse cuenta. Entonces, quisiera hablar un poquitico más sobre eso. Sí, verdaderamente la telepatía se compone de dos emisiones específicas. Una emisión que es espontánea y una emisión que es dirigida. La emisión espontánea la estamos haciendo siempre. Incluso los aborígenes de cualquier tribu aborígene, pero los aborígenes de Polinesia todavía se comunican a través de la telepatía. La telepatía, ¿qué cosa es la telepatía? De acuerdo a lo que dijo uno de los investigadores que profundizó en este campo, Mayer, dice que es una transmisión de una emisión de mente a mente sin pasar por los sentidos, o sea, por el canal de los sentidos. Pero ahora, todos somos telépatas. Yo escuché ahí que en ocasiones hay gente que dice que no cree en la telepatía, hay gente que dice que no cree en Dios, y Dios, existe la telepatía. Todos los niños son telépatas, todo el campo de la telepatía está presente en todos nosotros. Lo que pasa es que para hacer telepatía dirigida ya tienes que aprender reglas de la mente, y la telepatía dirigida hay que hacerlo en estados alternados de conciencia. Claro. Y tenemos también lo que está hablando que tiene mucho sentido. Sabemos que el aire existe, que el aire está ahí, pero no lo vemos. Entonces también sabemos que nuestra visión solamente tiene un campo en el cual tú puedes ver diferentes ondas o diferentes tipos de colores, pero hay un espectro mucho más amplio en el cual no vemos. Entonces, porque no lo veamos y porque no sepamos que está ahí, no significa que no existe. Y otro de los eruditos que tenemos en ese tema también es el doctor Orozco. Doctor, explícanos un poquitico cómo es que la mente puede hacer esto, puede lograr a llegar a transmitir a otra persona los pensamientos o información. Fíjate, tú has dicho cómo es que la mente, no el cerebro, aunque el cerebro participa a su nivel. Para poner esto en contexto, tenemos que entender que nosotros hablamos de un universo, y es correcto decir o que vivimos mejor en un multiverso, o que el universo tiene varios niveles o planos. Aquí estamos en un plano físico, hay un plano astral o camásico, un plano mental, el astral o camásico, el mental o manásico y un cuerpo causal. Y hay 7 planos. La versión científica de esto sería the string theory, la teoría de las cuerdas. O sea, nos movemos en bandas vibracionales. Tenemos no solamente este cuerpo físico, sino que tenemos 4 aún cuando estamos aquí. Entonces, lo que Annie Besant en su libro La forma de pensamiento hace más de 300 años describía como que, bueno, Platón ya le llamaba el pensamiento que tenía materia y que su partícula era el coilón. Hoy serían algunos tipos de tattva o eteriones. Pero ¿cuál es el caso sin entrar en mucha física? La telepatía ocurre de mente a mente. El cerebro es una biocomputadora con 100.000 millones de neuronas. Ahora, manas o mente es un sistema cibernético electrónico que está a otro nivel. Pero antes perdón que te interrumpa, me estás hablando de lo que es el string theory, y el string theory lo que está hablando es que todos somos una sola unidad. ¿Eso es parte de esto? Somos una unidad, pero somos como un edificio de 4 pisos y nos estamos viendo nada más que en el primero. Y el cerebro forma parte de eso y participa como receptor final.
Es complejo decir esto sin gráfico y en pocos minutos. De mente a mente tiene lugar la transmisión de la forma del pensamiento. Llega al séptimo chakra, llega a la glándula pineal, de ahí va a un lugar el cerebro que es el tálamo, y según se proyecta, el lóbulo frontal es telepatía, al lóbulo occipital es clarividencia, toma la región de Broca y tenemos una manifestación mediunímica. Esos son trabajos de Bertolt Schwarz, neurofisiólogo polaco, allá en Nueva York, 1956, mucha más información sobre esto. Pero tú dijiste, de mente a mente, en efecto, hay una telepatía espontánea en todo momento, y más en las personas que son empáticas entre sí. Y en momentos de crisis el individuo es prácticamente una planta de radio con emisión telepática. Indudablemente hay una telepatía espontánea, una telepatía propositiva, sobre la cual hablaremos más tarde. Perfecto. Y hablando de eso también vamos a hablar más adelante, y me estás hablando de las personas que tienen más o menos la misma sintonía, y vamos a hablar más adelante sobre lo que son los gemelos, y quería hablar sobre esa parte. Pero antes de continuar y seguir con nuestros invitados, hay un video muy interesante que le tenemos preparado, que son los 3 pasos para leer la mente. Entonces es un video rapidito, así que vamos a ver un momentico antes de seguir con el programa. Podemos ver el señor que está hablando sobre las 3 formas de tratar de ampliar la mente y tratar de crear la telepatía. Y quisiera preguntarle a Aura, usted es psíquica, ¿qué tanto influye la telepatía en lo que usted hace? En mi caso no es telepatía, porque es adivinación. La telepatía la uso yo en otros campos familiarmente para saber de mi familia. Pero lo mío es totalmente fuera de ser telepática. O sea, que la información que usted provee no tiene que ver nada con lo que la persona le está mandando telepáticamente. Usted lo que hace es... Yo llega la persona a mi oficina, extiendo mis cartas y veo el destino de la persona, pasado, presente y futuro, pero no es telepatía, es adivinación. Ok, perfecto. Y por supuesto, nos falta hablar con Mario Marini, que es hipnoterapeuta y sanador holístico. Y quisiera también que me hablaras un poquitico sobre qué tiene que ver la telepatía en ayudar a la gente, quizás de una forma holística, si tienes alguna forma de poder hacerlo. Bueno, telepáticamente no he tenido la experiencia en ese campo, ¿no? Ahora, te puedo decir que bajo un estado de hipnosis he visto o he escuchado a los pacientes hablar de una forma que podría decirse clarividencia, ¿no? Diciendo cosas que no saben, que aunque en el estado de hipnosis la persona está 100% consciente, que es algo que hay que tener en cuenta. La mayoría piensa que en el estado hipnótico la gente no se acuerda de nada. O sea, Pero que en ese estado, mientras están en el estado hipnótico, tú has experimentado que esa persona ha podido comunicarse con algún ser querido, no tiene que ser sido muerto, sino un ser querido que está vivo, pero en otra parte del mundo. Sí, como si hubiera una presencia extraña en ese momento que le puede decir algunas cosas. Más lo diría como una clarividencia. Y aparte también, no quisiera adelantarme mucho, pero dentro del campo de la hipnosis dividimos la mente en mente consciente, subconsciente e inconsciente. Y la parte inconsciente, que es la que aflora en el estado hipnótico, se relaciona mucho con las experiencias espirituales. Perfecto. Y bueno, como veníamos hablando, por supuesto pueden llamar siempre al teléfono que tienen en pantalla, el 305-644-7599. De nuevo, el teléfono es el 305-644-7599. Si han tenido algún tipo de experiencia de que se han podido comunicar telepáticamente con un ser querido. Y todos sabemos que nos pasan eso, nos pasa muy a menudo, el hecho de que pensamos en una persona y la persona nos llama. Cuando regresemos de estos comerciales vamos a ir hablando de este tema tan interesante. El video, como está hablando el doctor Orozco anteriormente, las personas que tienen afinidades, ya sea por secuencia de vibracional, en este caso las hermanas, tienen mucha más posibilidad de poderse comunicar unas con otras. En este caso, una de las hermanas sufría un evento y la otra reaccionaba al evento de la misma forma que reaccionaba la hermana. Y tenemos un caso muy... siempre estamos pensando de que a lo mejor existe o no existe, y me voy a dirigir al doctor Orozco, pero tenemos que la CIA, los Estados Unidos, lo que es la parte de la CIA, crearon un programa
para poder tratar de coger información de personas que estaban remotamente, que se llamaba Remote Viewing. Y quisiera que el doctor Orozco me explicara un poquitico más sobre este programa, en 2 minuticos más o menos, qué es lo que... Te contesto eso rápidamente, pero hay varias cosas interesantes aquí que venimos comentándolas. Primero, coincidiendo con el colega etnólogo, bajo el estado alfa y el estado hipnótico, el individuo no solamente aumenta sus facultades intelectuales, sino que induce y potencia sus facultades paranormales. Esa es la primera. Segundo, el primero de hacer estos estudios de el aumento de la telepatía entre algunas personas afines fue Ray, donde las relaciones interpersonales se llama empatía. Cuando es agradable es una simpatía, cuando es desagradable es una antipatía. Entonces las personas entre las que hay mucha afinidad, mucho amor, mucha empatía, la telepatía ocurre espontáneamente. Y eso él lo demostró experimentalmente con los gemelos. Ahora bien, en el caso de los gemelos hay todavía más que empatía, hay hasta una coincidencia genética, y es un estudio recientemente de ahora, hay coincidencia genética, hay también coincidencia telepática, pero vamos al Remote Viewer. Primero, yo entiendo cuando el que hace el video habla del sexto sentido, yo sé lo que quieren decir, facultades paranormales, facultades psi, pero en sí, neurofisiológicamente tenemos de 14 a 18 sentidos, no hay un 5 y luego un sexto. Ahora bien, en el caso del Remote Viewer, una cosa es el Body Out Experience o desdoblamiento que va con todo tu vehículo, consciente y propositivamente a un lugar, en español es el viaje astral. Otra es la telepatía y otra es el Remote Viewer, que se llama también bilocación o proyección de conciencia. O sea, el individuo puede proyectar el pensamiento, y es una forma de telepatía también, y ver. Esto es viejo. Los servicios de inteligencia utilizan, a falta de no poder meter un agente en una base, pues simplemente se hace una investigación, la psicometría, que es leer la vibración de algo, un lugar del crimen, un hecho violento, proyectar la conciencia. Por ejemplo, yo para ver las vidas pasadas, independiente de la validez de la hipnosis, lo que hago es una proyección de conciencia al cuerpo causal del individuo donde está codificada todas sus vidas pasadas. Es una forma de Remote Viewer. Déjame si entendí bien esto para que el televidente entienda. Lo que me estás diciendo es que la persona, cuando hace un Remote Viewing, va y se proyecta en el cuerpo de una otra persona. proyección de conciencia. Y se proyecta en el que cuerpo se de otra llama en persona. ocultismo clásico bilocación. En el servicio de inteligencia se llama Remote Viewer, pero es una modalidad de telepatía, porque en este caso no te estás proyectando a otra conciencia, como lo mencionaba él, de cerebro a cerebro, sino que te estás proyectando tu conciencia a un lugar para verlo. Perfecto. Déjame darle un momentico la palabra al doctor Yanes. Estamos hablando en el intermedio, que me está diciendo una cosa muy interesante, y quiero que le dijeras al público lo que estás hablando sobre lo que es el Remote Viewing y lo que está haciendo los Estados Unidos en relación a esto. Sí, mira, pero independientemente de lo que está hablando el doctor, resulta que el ejemplo más clásico que tenemos nosotros de bilocación está en el Padre Pío de Pietrelcina, que él estaba en 2 lugares al mismo tiempo. O sea, que esto es, él estaba aquí y también se podía proyectar aquí, y se veía en los 2 lugares. Lo otro es, cuando estaba hablando, mira, primeramente los astronautas tuvieron que aprender a la telepatía dirigida, porque el problema es que la comunicación entre ellos, aunque estaban uno al lado del otro, tenía que venir al centro espacial de la NASA para rebotar. Entonces eso en el espacio es demasiado tiempo. Se entrenaron en la telepatía dirigida, porque nosotros podemos hacerlo, todos nosotros podemos aprender telepatía dirigida. La espontánea la tenemos innata. Ahora, esto hay que hacerlo en estado alternado de conciencia. No se puede hacer en estado beta. En el estado beta vienen muchísimos pensamientos y te quita la concentración. Hay que hacerlo en estado alfa, específicamente de 7 a 14 ciclos por segundo, para poder tener una concentración. Hay que hacerlo con una prenda telepática. Si nosotros podemos tener una prenda telepática de la persona a la cual le estamos haciendo la emisión, es mucho más rápido. ¿Qué es la prenda telepática? Algo que tenga las energías de esa persona. Y lo otro es que nosotros tenemos que hacerlo. Mira, la telepatía no puede tener interrupción de campos magnéticos. Cuando está tronando no se puede hacer emisiones telepsíquicas o telepáticas desde el punto de vista dirigido, porque, mira, qué rápido, qué fácil lo podemos aprender de esta forma. Las estaciones de radio bajan la frecuencia por la noche. Tú prendes tu radio y puedes escuchar cualquier emisora de cualquier otro país en el Caribe, mucho más fácil. Si nosotros hacemos las emisiones telepsíquicas por la madrugada, después de que todo el mundo, la mayoría de la gente esté dormida, nosotros podemos penetrar mucho más rápido, sin interferencia del pensamiento colectivo. Lo que pasa es que hoy en día que
la atmósfera y el planeta está lleno constantemente de interferencia electromagnética, me imagino que hemos desperdiciado, estamos perdiendo la facultad de poder encontrarnos con otros. Tenemos una llamada en línea. Sí, hola, buenas, ¿cómo estamos? ¿Buenas? ¿Sí, me escuchan? ¿Aló? Sí, parece que era una llamada del más allá. Pero bueno, quisiera preguntarle sobre eso. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día con el hecho de que con todos los celulares, con todo exactamente, toda esa contaminación electromagnética, eso debe estar perjudicando nuestra capacidad de poder conectarnos con otros? Y mira, yo creo que eso es lo que estamos viendo más que nada hoy en día. La luz ya es un campo electromagnético con fotón. Todos estos equipos tienen campo electromagnético. Los celulares, los iPods, tienen un campo electromagnético que atraviesa un mínimo de 9 pulgadas del cerebro. Yo lo he medido con un Klimer field. El 56% de las neuronas del cerebro son piramidales y por tanto más sensibles a esos campos electromagnéticos. Nuestra glándula pineal está en el centro y produce melatonina y serotonina. Una universidad de Raleigh demostró que cuando usted se pone el celular aquí en el oído, no en el caso del Bluetooth o el jack, o sea, a distancia, y el speaker, ese campo electromagnético te destruye los astrocitos de la glándula pineal y disminuye la producción de esas hormonas, etcétera, etcétera. Y incluso ha habido gente que han demostrado que han tenido cáncer en esa Cáncer área. en el cerebro. Tenemos de nuevo la llamada. El microwave también es otro campo electromagnético. O sea, tenemos contaminación electromagnética en casa. Tenemos una llamada en línea. Señora, buenas, ¿cómo estamos? Buenas. ¿Me escucha? No, parece que la llamada del otro lado es un poco difícil. Quiero entrar un momentico vamos a cambiar un poquitico del tema. Estamos hablando hasta ahora de telepatía, pero un tema que también es muy interesante es el tema, lo que es el umbral de la muerte y lo que es las reencarnaciones. Y tenemos un video listo para que ustedes puedan ver, y eso es lo que vamos a hablar ahora a partir de este segmento sobre ese tema, lo que es la reencarnación y lo que es el umbral de la muerte. Su cerebro no tiene sangre y no hay actividad eléctrica. Y ahí, bueno, podemos ver el video sobre la persona esta que tuvo una experiencia en la cual murió en la mesa de operaciones y pudo contar el hecho de que viajó por un túnel donde habían familiares, donde había algún tipo de más allá. Una de las cosas muy interesantes es el hecho de que el doctor dice que cómo es posible que el cuerpo, la mente tuviera esas experiencias cuando la mente supuestamente no estaba activa. Y es un tema un poquito complicado que vamos a hablar después del comercial, pero estamos hablando que ese tiempo que está hablando el doctor es un tiempo humano.